Este es un programa único y eso hay que destacarlo porque en realidad no hay otros programas focalizados en banca. Los hay con una perspectiva más general, son conocidos los MBA, los magíster en finanzas, pero este es un programa que tiene un foco en el sistema bancario, en los mercados de valores. Creo que eso es de mucho interés para quienes se desenvuelven, quienes trabajan en este sector de la economía nacional. El desarrollo que ha tenido la banca en el país y en el mundo en general ha ido presentando distintos cambios que no solamente van de la mano con el crecimiento económico, sino que con nuevas tecnologías, nuevas regulaciones, nuevas formas de hacer las cosas, y en ese sentido la verdad es que el Magíster da una muy buena oportunidad para ir actualizando los conocimientos y además poder aprender cosas distintas que probablemente no se enseñan en carreras tradicionales porque son mucho más aplicables a esto. Este es un magíster muy profesional, de muy buen nivel, y creo que es muy valorado por la gente interna y todos los egresados que ya tenemos. Los docentes que hay son todos profesionales de banco, son gente que sabe mucho en materia financiera y en mirada de banco, por lo tanto le da una vista distinta. El magíster enfocado en la banca tiene algo muy interesante, que es que junta la parte técnica dada por los profesores en la clase con la experiencia real de gente que está en el mercado haciendo esto todos los días. El mundo pasó a ser una aldea global. Al ser una aldea global, tú necesitas conocer la experiencia fuera de Chile. Y el hecho de que te permitan tener una doble titulación en Chile y en España y conocer otro mercado como el español, te permite abrir la frontera de tu formación como profesional. Por lo tanto, si tú no te estás continuamente capacitando en el mundo de hoy día, las posibilidades de avanzar son cada vez más difíciles. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a este acto en el cual presentamos el informe El desafío del ahorro en los hogares en Chile, el cual ha sido preparado por el profesor Enrique Marshall, que nos acompaña, y un equipo a su cargo. Esta mañana queremos, en cierta medida, acompañarles, y para ello vamos a tener la posibilidad de que ustedes puedan contestar una encuesta que va a estar disponible a través de un código QR, el cual tienen que escanear con su móvil. Asimismo, nos pueden dejar a su costado derecho en el chat alguna pregunta que tengan para los interesantes invitados que nos acompañan. La transmisión está siendo realizada a través de EMOL TV, a quienes agradecemos que nos acompañen, y de las redes sociales YouTube y Facebook del Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. A continuación dejaremos con ustedes a Tomás Compero, presidente de la Asociación Gremial de Cajas de Chile, quien moderará el presente panel, integrado por los distinguidos panelistas Enrique Marshall, quien es director del Magíster en Banca y Mercados Financieros, fue ex vicepresidente del Banco Central y es actual director de la Bolsa de Comercio. Por Andrea Repeto, que es presidenta de la Fundación de la Pobreza y directora de Espacio Público, y por Cecilia Cifuentes, directora ejecutiva del Centro de Estudios Financieros del S Business School de la Universidad de los Andes. A continuación, Tomás, es tuya la palabra, y no quiero quitarle más tiempo para dejar a los invitados para que puedan compartir sus apreciaciones sobre este interesante informe que dejaremos disponible para todos quienes nos acompañan a través de EMOL TV al final de la presente presentación. Muchas gracias y buen debate. Gracias, Gianfranco, y muy buenas tardes a todos los que están siguiendo este seminario, también a nuestros muy destacados panelistas. Las cajas de compensación son entidades sin fines de lucro que llevamos 70 años trabajando en Chile por apoyar el bienestar de trabajadores, de pensionados y de sus familias, ¿no? A eso se dedican, esa es la misión de las cajas a través de entregar una serie de prestaciones sociales. Y es en ese contexto que a nosotros nos ha interesado mucho aportar al debate de política pública, y en particular a un tema que está siendo muy emergente, que lo hemos visto durante la pandemia, que es el ahorro.
tanto para utilizarlo cuando tenemos tiempos de crisis, como para también mejorar la inversión, como para también mejorar nuestros proyectos de familia, en vivienda, para la vejez, todos lo sabemos, ¿no? Pero creemos que es muy importante empezar a prepararnos para el futuro respecto a lo que viene en ahorro. Entonces hemos querido, junto con la Universidad Católica de Valparaíso, con Enrique Marchal y Fernando Ochoa, a quienes le agradecemos, haber implementado un estudio muy interesante que va a estar disponible ahora en las páginas de la universidad, en las páginas de Cajas de Chile y a través de otros medios, ¿no? Entonces hemos querido hacer la presentación de este estudio con un debate, en el cual también está Andrea y Cecilia, que ya presentó Gianfranco, que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer una pequeña introducción con Enrique, era para luego hacer, digamos, 3 rondas de conversación. Uno respecto al diagnóstico y proyecciones, entender cuál es el diagnóstico de cada uno de los panelistas, de cada uno de los economistas que están aquí en el seminario, respecto a qué está sucediendo en el ahorro en Chile, ¿no? Público, privado, las familias, en las empresas, cuáles son sus proyecciones, para luego enfocarnos en una segunda ronda en particular, para conversar sobre el ahorro de las personas, el ahorro de las familias, el ahorro de los hogares, ¿no? Y dejar una última parte para conversar sobre propuestas, era respecto a cómo podemos impulsar el ahorro en Chile, ¿no? Dependiendo obviamente de los diagnósticos que cada uno tiene. Entonces quisiera comenzar primero con Enrique, al cual nuevamente le agradezco que junto a Fernando Ochoa ejecutaron el estudio, que nos pudiera compartir algunas de las ideas centrales de cuáles son los principales hallazgos y cuáles son las principales conclusiones que ustedes tienen de este estudio, el ahorro de los hogares en Chile. Enrique, adelante. Ahí está. Muchas gracias, Tomás. Parto por saludar a todos los presentes. Un gusto de participar en este lanzamiento. Me gustaría relevar los puntos principales que aborda el estudio. Se aproxima a este tema desde diversas perspectivas, teniendo como foco último el tema del ahorro de los hogares. Yo diría que hay un primer punto muy claro, y es que cuando el país ha hecho bien las cosas, hemos sido capaces de elevar los niveles de ahorro en forma apreciable. A fines de los 80, y claramente esto se consolida en los 90, el país dio un gran salto en materia de ahorro nacional. Pasamos desde posiciones bastante desmejoradas a posiciones mucho más expectantes en materia de ahorro, sobre todo cuando nos comparábamos con América Latina. Un segundo elemento que me gustaría destacar, que tiene que ver con la crisis, porque es una pregunta un poco obvia, ¿cierto? ¿Qué ha pasado en la crisis con el ahorro? Bueno, durante esta pandemia y durante estos 2 años ha ocurrido algo que se ha observado en otros episodios críticos, y es que el ahorro privado tiende a aumentar como resultado de la incertidumbre reinante, y en el caso de la pandemia, además, por un cierto factor forzado, las circunstancias han llevado a que muchas industrias o muchos gastos, muchas actividades simplemente no operen, y eso evidentemente que ha llevado a que el ahorro privado aumente. Sin embargo, hay una contraparte de eso, y es que el ahorro público ha caído bruscamente como resultado del mayor gasto que ha emprendido el Estado para salir en apoyo de las necesidades que han surgido durante este periodo. Si nos comparamos con otros países, Chile aparece en principio en la medianía de la tabla de posiciones, ni muy arriba ni muy abajo. Sin embargo, hay que hacer una salvedad que es mayor, y es que una parte importante del ahorro de los hogares es en realidad está relacionado con el ahorro previsional obligatorio. Son contribuciones a la previsión social. Y esto hace a veces difícil las comparaciones, porque en otros países no existe un sistema como el nuestro, y por tanto las contribuciones son tratadas más bien como impuestos y no como ahorro. Si uno saca el ahorro previsional obligatorio, por lo menos a nivel de los hogares hay una merma importante, o sea, cae prácticamente a la mitad el ahorro de los hogares.
Enseguida me gustaría relevar otro elemento bien importante que se destaca en el informe, y es que cuando uno baja a los datos micro, a los microdatos, surge con bastante claridad que en nuestro país muchos ahorran muy poco, muy poco. Hay ahí una cifra que es bastante elocuente, que se ve confirmada en varios estudios, y es que más de la mitad de los hogares en Chile declara, porque estas son autodeclaraciones, declara que no ahorran, por lo menos no lo hacen en forma regular, metódica, ¿cierto? Y esta es una realidad bastante contundente y que despierta preocupación. Enseguida, la oferta, el estudio también hace un punto en relación con la oferta de servicios de ahorro. Aparentemente hay una buena oferta, pero de nuevo, cuando uno escudriña más en detalle los datos, se da cuenta de varias realidades. En primer lugar, las instituciones comprometidas con servicios de ahorro, con el ahorro, son pocas. Tradicionalmente lo fue Banco Estado y algunas cooperativas de ahorro y crédito, pero con el ahorro masivo para los segmentos medios bajos, aparecen pocas instituciones que tengan un sello, que tengan un compromiso serio, que estén en disposición de hacer una oferta atractiva. Eso es así. Los productos para la gran masa también son poco atractivos. Prácticamente para el común de los mortales, el expediente más fácil es la tradicional libreta de ahorro que ofrecen pocas instituciones, y que es el mismo instrumento que usaron sus padres, sus abuelos y sus bisabuelos. Entonces, y con muy pocos agregados, o sea, sigue siendo más o menos la misma libreta de ahorro, con un elemento que es complejo, y es que hoy día tenemos tasas de interés extremadamente bajas. Entonces, el atractivo de una cuenta de ahorro es mucho menor que el que había hace 40, 50 años atrás, cuando teníamos tasas de inflación más altas, y eso originaba una especie de magia, ¿cierto? Porque el abono de reajustes e intereses, por lo menos generaba una sensación, a lo mejor falsa, ¿cierto? En muchos casos falsa, de que se estaba produciendo, ¿cierto?, un engrosamiento del ahorro por esa vía de los reajustes y de las tasas de interés. El informe también hace una recopilación de experiencias comparadas, donde aparecen varios elementos. En toda parte del mundo hay políticas tendientes a fortalecer el ahorro de los hogares. Y yo diría que en general sobresale dos focos principales. Uno es el tema de la casa propia, de la vivienda, y el otro es el de la pensión. Son dos cosas que están presentes en todos los países del mundo, lo están también en las economías avanzadas, donde existen políticas públicas, donde existen incentivos tributarios, y han tendido un tanto a focalizarse en ello, porque se consideran que son dos cosas muy importantes para los hogares. Nosotros en parte en Chile tenemos algo de eso, un poco débil. Hay una recomendación sí muy importante que surge de las experiencias comparadas, y es que los mecanismos, los incentivos tributarios tienen que estar orientados a la gran masa. A veces estos sistemas de rebaja de impuestos, la base imponible, se han usado, se usan, pero tienen el inconveniente de que para la clase media y para los sectores medios bajos, esto simplemente no es interesante, porque si tú no pagas impuestos no puedes rebajar de los impuestos. Entonces, ahora en Chile hay una experiencia que nosotros también relevamos, y que es la letra A del APB, poco conocida, sin embargo ha tenido cierta difusión. Algunos bancos, Banco Estado, por ejemplo, ha hecho un impulso importante de eso, y es algo que engancha bien en la población, en los sectores medios bajos, ¿cierto? La letra A, porque no descansa en una rebaja de la base imponible, sino que en una bonificación directa que hace el Estado, ascendente al 15%, sobre los montos ahorrados, por una vez, por cierto, y con ciertos límites. Es una experiencia interesante. Entonces creo que ahí hay un punto que hay que... Y yo terminaría con lo siguiente. En muchas economías, en muchos países avanzados, hay una preocupación en el sentido de que la oferta de servicios sea bastante diversificada, sobre todo en cuanto a la naturaleza de los prestadores.
que estén los bancos, por supuesto, que cumplen un rol importante, pero que también haya instituciones sin fines de lucro como las uniones de crédito en Estados Unidos, las cooperativas en Alemania, en fin, en Europa también hay distintos tipos de instituciones. Algunas han tenido éxito y algunas han fracasado. O sea, aquí esto no es blanco y negro, pero hay una política tendiente a garantizar una cierta diversidad. A mí me parece que también es un punto interesante, que no solo haya un tipo de instituciones que ofrece esto, sino que haya, de manera tal que cada familia, cada persona podrá optar por un servicio provisto por una organización mutual, o por una cooperativa, o por un banco. Bueno, yo paro ahí porque no quiero acaparar toda la atención, pero creo que he puesto sobre la mesa varios puntos de interés. Gracias, Tomás. Gracias Enrique. Yo creo que es una primera síntesis la que entrega Enrique. Yo los invito a todos a revisar el estudio. Es súper interesante ver las brechas que tenemos con los países de la OCDE, en los clubes al cual queremos participar, y en el cual uno ve la cantidad de instrumentos, de oferentes. Muy interesante cómo en la mayoría de todos estos países, Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra, están incorporados las legislaciones laborales, todos los mecanismos de ahorro para trabajadores, compartidos aportes entre empleadores, en fin, etcétera, ¿no? O sea, la evolución que ha habido en otras partes, a diferencia nuestra, creo que está muy bien graficada, y las oportunidades que hay ahí, ¿no? Los invitamos a todos, pero abramos el debate, ¿no? Abramos la conversación para tratar de situar este tema, ¿no? Para entender la relevancia que tiene en el Chile de hoy, y por lo tanto partamos con eso, ¿no? Y vamos a partir quizás en orden alfabético, Cecilia, si le parece, y después con Andrea, y después al final Enrique para poder complementar lo que ya nos acaba de presentar, ¿no? Respecto al diagnóstico proyecciones, si ustedes comparten o no lo que está ahí, lo que acaba de mencionar Enrique, de lo que está pasando el ahorro en Chile, ¿no? O sea, todos sabemos la relevancia. Yo creo que es muy difícil era que alguien pudiera negarse a eso, la evidencia que hay al respecto, la teoría, pero entender bien cuál es la relevancia del ahorro en el Chile de hoy, si son aceptables los niveles de ahorro que estamos exhibiendo, a diferencia de lo que teníamos hace algunas décadas atrás, tanto en el sector público como en el sector privado. En definitiva, entender si tenemos un problema o no, o sea, entender si es alguna variable que tenemos que obviamente fomentarla, tener leyes, normas, incentivos, pero respecto, digamos, a nuestra ecuación para el progreso, para el crecimiento económico y social, ¿es relevante o no? Entonces, queríamos preguntarles a ustedes, ¿no? O sea, ¿cuál es su diagnóstico? ¿Cuáles son sus proyecciones? Así que, Cecilia, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta invitación a este tema que me parece crucial. Gracias a la Universidad Católica de Valparaíso y a la Asociación de las Cajas. Creo que están poniendo arriba de la mesa uno de los temas que va a ser más importante para los desafíos que tenemos como país hacia adelante. Sabemos que el desafío central que tenemos es que este país vuelva a crecer, y en eso el tema del ahorro es clave. Gracias también a Enrique, el estudio la verdad que lo recomiendo mucho, es muy interesante, es muy fácil de leer, tiene temas que me parecen muy relevantes y tiene ideas y sugerencias que me parecen también muy valiosas. La verdad que si uno habla del diagnóstico del ahorro en Chile, yo tendría que ponerle la palabra preocupante. El diagnóstico es preocupante. ¿Y por qué? Porque finalmente, y aquí también aprovecho de recomendar un libro del BID que publicó hace algunos años atrás, que el título, me parece que con el título lo dice todo. El libro se llama Ahorrar para desarrollarse, y se enfoca en el desafío que tiene América Latina en este tema. América Latina es la región del mundo que menos ahorra. Las tasas de ahorro en América Latina son inferiores a las tasas de ahorro que tiene África, muy inferiores a las tasas de ahorro que tienen los mercados emergentes de Europa, y, por supuesto, muy por debajo de las tasas de ahorro que tienen los países emergentes asiáticos. O sea, aquí el diagnóstico es preocupante, y es preocupante porque, tal como decía Enrique, si uno revisa la historia de los últimos 30 años en Chile, los primeros años de ese periodo efectivamente fueron muy buenos. Chile tuvo un salto espectacular en las tasas de ahorro y inversión entre finales de la década de los 80, mediados de la década de los 80, hasta mediados de la década de los 90, y eso fue acompañado también por el mejor periodo que ha tenido Chile en términos de crecimiento económico. Después vino la crisis asiática, las tasas de ahorro y inversión cayeron,
Y surgió en ese momento algo que creo que tenemos que reeditar ahora, que es relevar mucho el tema del ahorro y la inversión. Se crearon comisiones en este tema. Y finalmente lo que ocurrió después, la verdad es que Chile volvió a tener un periodo muy positivo en términos de ahorro y inversión, pero que no vino tanto del esfuerzo nuestro, sino que vino del ciclo del cobre, que duró muchos años. Además fue un ciclo de más de 10 años, en que nuevamente subieron las tasas de ahorro y inversión, se terminó ese ciclo y ahora nos encontramos con una realidad que las tasas de ahorro y inversión en Chile son bien similares al promedio de América Latina, siendo que en ese periodo que fue tan bueno, las tasas de ahorro se parecieron más a lo que ahorraban los mercados emergentes de Asia y Europa. Entonces creo que tenemos que volver a poner el tema del ahorro en el centro de la discusión de políticas públicas. Hay que buscar mecanismos para volver a incentivar el ahorro, porque además en ese periodo positivo, en el fondo del ciclo del cobre, el que ahorró fue el sector público. O sea, ahí lo que tuvimos fue un aumento muy importante de ahorro público, no fue acompañado por un aumento de ahorro privado, y cuando el ahorro público cayó, y ahora ya en la situación en que estamos ahora, con déficit público muy significativo, tenemos que volver a poner en el centro del debate cómo logramos aumentar. Tenemos que aumentar el ahorro público en parte para solucionar el problema fiscal, pero sobre todo, y ese es el foco de este estudio y este análisis, volver a preocuparnos del ahorro privado y sobre todo del ahorro de los hogares. Y sobre todo también considerando el grave problema previsional que tenemos, y que en realidad lo que estamos haciendo es avanzar exactamente en la dirección opuesta, porque estamos viendo que se va a empezar a discutir el cuarto retiro del fondo de pensiones, cuando lo que tendríamos que hacer es exactamente lo contrario. Entonces, si estamos en el tema del diagnóstico, y un poco resumiendo lo que acabo de decir, creo que el diagnóstico es definitivamente malo. Chile ha vuelto a ser América Latina en este tema de ahorro y inversión, y tenemos que tratar nuevamente de diferenciarnos, porque eso fue una de las causas de que nos diferenciáramos también en términos de bienestar. Y por último, para terminar, creo que en estos temas la sabiduría popular siempre nos muestra el camino, y a propósito del tema del ahorro, claro, a uno se le viene a la mente la fábula de la cigarra y la hormiga. Y finalmente la hormiga, la que se preocupaba en el fondo de que qué va a pasar cuando venga el invierno, y se preocupaba entonces de guardar para ese periodo malo, es finalmente la hormiga la que termina feliz en la historia y la cigarra termina pasándolo muy mal. Y creo que como país nos hemos ido convirtiendo cada vez más en cigarra, y eso se ha acentuado mucho en esta pandemia. Tenemos que volver a pensar como la hormiga. Buena fábula, ¿no? Bueno, era Andrea, respecto al diagnóstico, lo que comenta también Cecilia ahora, ¿no? Tu diagnóstico y proyecciones, ¿no? El problema está en el sector público, privado, nos está afectando esta variable. Déjame partir agradeciendo a Cajas de Chile, por cierto, Tomás, que tú estás aquí en representación, a la Católica de Valparaíso, a Gianfranco, y en particular a Enrique por esta invitación a participar de este seminario, felicitarlo por su trabajo. Como decía Cecilia, está lleno, es muy didáctico, es muy fácil de leer, ¿eh? Se lo voy a pasar a mis alumnos, ya la otra semana partimos con clases de consumo y ahorro con mis alumnos de la licenciatura en Economía, así que vamos a utilizar tu texto, hay mucha información útil, relevante y revisión de literatura, de experiencia, de verdad, creo que es un texto muy completo, ¿eh? Nos ayuda a pensar bien en este problema. Como decía Enrique, y como está también muy claramente en el trabajo, Chile tuvo un boom muy impresionante, muy impresionante. Los gráficos, qué pena no poder mostrar gráficos hoy día porque es un salto en la escala del gráfico en términos de ahorro desde mediados hacia finales de los 80. No tenemos una explicación clara todavía a eso. Algunos dicen que guarda relación con la creación del sistema FP, otros se refieren al cambio de los sistemas tributarios en Chile, que hubo uno importante
importante en ese tiempo, a que el Estado hizo un esfuerzo importante de ahorro, y otras cosas que se hicieron, por ejemplo, la apertura comercial, que generó un montón de nuevos proyectos rentables que hacían más atractivo, por lo tanto, poner tus propios recursos en esos ahorros, en esos espacios de inversión y, por cierto, guardar recursos para aquello. Esa etapa del desarrollo del país no estamos en la misma. No podemos, creo que ya es una fantasía pensar que esos saltos van a suceder de nuevo, porque estamos muy atrás en nivel de desarrollo, y Chile se ha ido desarrollando y han pasado 30 años desde entonces, y naturalmente se lentece el crecimiento y se lentece muchas de esas problemáticas. Ya no es tan fácil, no es que no haya que hacer, pero ya no es tan fácil. Y esas primeras derivadas que teníamos, que había que hacerlo de una vez, ya no están tan disponibles como antes. Creo que es importante también en esta discusión, cuando hablemos de ahorro de los hogares, creo que también es importante incluir el ahorro de las empresas. En Chile los hogares ahorran proporcionalmente a través de las empresas. En todos los países del mundo, al mundo occidental al menos, donde hay datos bien claros al respecto, son los hogares de mayores ingresos los que ahorran. Y las formas que ahorran son las cosas que tenemos que revisar. En Chile lo hacen proporcionalmente a través de las empresas. Por lo tanto, es una variable que tenemos que tomar en consideración. Eso no significa que no querramos que todos los hogares ahorren, porque hay distintos motivos para hacerlos y todos los necesitamos. Necesitamos ahorrar para nuestra pensión, eso es cierto para todos los hogares. Queremos ahorrar para el pie de una casa, queremos ahorrar para financiar la educación de nuestros hijos, queremos ahorrar para tener vacaciones eventualmente, si que la pandemia nos permite arrancarnos de un lado a otro. Y hay otros motivos de ahorro también, que no necesariamente hablamos del ahorro como algo estrictamente positivo, y el ahorro es un costo, es un sacrificio de consumo que están haciendo las personas y las familias hoy día para tener algo en el futuro. Y es natural pensar en que queremos que ahorren para su jubilación, es la manera que financiamos la jubilación en Chile y en buena parte del mundo, etc. Pero hay un ahorro que se asocia a la incertidumbre. Aquí hay problemas que uno tiene que enfrentar. Puedo perder el trabajo y quedarme cesante, puedo tener un accidente y tener un problema de discapacidad, puedo tener un problema de salud, puedo tener una longevidad más larga de la que esperaba. Y esa es un motivo para ahorrar, para evitar esa incertidumbre que no siempre es buena que la hagan los propios hogares y las propias familias, porque es costoso y porque hacerlo individualmente es poco eficiente. En muchos de estos casos, y nosotros lo hacemos de manera individual en Chile, es mejor hacerlo de manera colectiva. Y aspiramos a que haya mucho ahorro de eso, pero en realidad a veces lo que necesitamos es que haya más certidumbre para las familias, que haya menos ahorro. Queremos darle un piso a los hogares, que sepan que a final del mes van a poder llegar a financiar todos sus gastos más necesarios. Y esa reducción de incertidumbre que se asocia con una reducción de ahorro no es malo para los hogares. Entonces creo que es súper importante que en nuestra forma que discutimos el ahorro, distingamos empresas de personas, o los tomemos como todos juntos, creo yo, distingamos el ahorro de los hogares que tienen muchos ingresos y que tienen pocas incertidumbres, y por lo tanto pueden hacer todo esto, son muy, responden mucho, son muy, en vocabulario economista, son muy elásticos. Sabemos de la literatura internacional que los hogares de mayores ingresos, las personas de mayor educación, quienes han estudiado economía, quienes han estudiado finanzas, quienes han estudiado contabilidad, son las personas que responden a los incentivos al ahorro, a los impuestos, a los subsidios, etc. Entonces, cuando hablemos de ahorro, yo creo que parte de nuestra problemática pasa por comprender, y el estudio de Enrique lo hace muy bien, comprender esas distintas motivaciones, el distinto contexto de las familias cuando están ahorrando, a qué pueden responder y a qué no pueden responder si queremos ser eficaces en ello. Y una última cosa, en estos términos estoy con Cecilia, la preocupación por el ahorro público. El ahorro fiscal ha sido un puntal en la economía chilena, no solamente ha permitido financiar esta crisis, la crisis del 2008-2009, enfrentar con tranquilidad la crisis actual, hablando de incertidumbre nuevamente, ojalá no tuviéramos que ahorrar para estas cosas, le pasa a los hogares, le pasa al Estado, pero también porque tiene beneficios para la economía como un todo. Los invito a leer la columna de Rodrigo Valdés el domingo pasado en el Cuerpo B del Mercurio, que hacía un cálculo sencillo sobre cuánto más barato es un costo hipotecario en Chile versus otros países, porque tiene un fisco
que es mucho más sólido en términos de su ahorro y de su capacidad de financiamiento. Y eso es algo que no tenemos que perder. Llegar a un cierto nivel de deuda y un máximo que más allá de eso va a cambiar nuestro grado de inversión, va a cambiar el costo del financiamiento para el Estado y va a cambiar el costo de financiamiento para todas las familias. Y esas formas de ahorro que son tan esenciales, que son alrededor entre la mitad y 2/3 de los activos que tienen los hogares a lo largo del mundo, de sus ahorros, es su casa, es su vivienda. Y después la pensión. Casi no hay otra cosa. Entonces vamos a encarecer eso si es que no nos preocupamos de manera luego de que lo que estamos... Se entiende muy bien que hoy día es un problema subir impuestos, pero vamos a tener que prontamente pensar en cómo financiamos esos déficits constantes que hemos tenido desde los últimos 10 años aproximadamente. Gracias, Andrea. Bueno, ya a medida que vamos avanzando se abren, yo creo, una gran cantidad efectivamente de consultas y de proyecciones, ¿no? Entonces, la idea es invitarlo a centrarnos en algo que ya estaba adelantando Andrea, que era el ahorro en los hogares, ¿no? La relevancia y la discusión en torno a eso. Pero Enrique, yo creo que antes de pasarnos en específico, ¿no?, a la discusión del ahorro en los hogares a nivel más macro, yo no sé si tú quieres compartir algo más respecto al diagnóstico, cuáles son tus proyecciones respecto al ahorro público, las empresas, lo que viene o que podríamos esperar en eso. No, creo que hay bastante coincidencia entre todos nosotros respecto al diagnóstico. Vamos a enfrentar una situación más compleja hacia adelante. Vamos a salir de esta crisis, esperamos que podamos salir en primer lugar, porque estamos todavía en medio de ella, pero todo apunta a que vamos a salir más endeudados, va a salir más endeudado el gobierno, los hogares van a salir con una situación mejorada en materia de ahorro previsional, porque van a tener no sé qué porcentaje menos de ahorro acumulado, y por tanto el desafío, si ya había un desafío antes el desafío va a ser más grande. Y las empresas van a salir también en una situación más compleja. Creo que no todas van a salir igual, porque la pandemia y la crisis ha golpeado de distintas formas algunos sectores, algunas empresas, pero hay bastante coincidencia en que en el ámbito de las pequeñas y las medianas empresas va a haber daños importantes. Entonces, los desafíos por delante son muy grandes. En esta materia yo creo que hay que ser muy realista. No existe un botón o una palanca que podamos mover para resolver todo esto. Vamos a tener que operar por distintos lados, con distintos mecanismos, promover distintas cosas para poder hacer frente a un cuadro que va a ser, creo yo, bastante más complejo que el que teníamos. Eso por el momento. Gracias, Enrique. Bueno, los invito ahora a enfocarnos, ¿no?, dentro de las distintas variables de ahorro, específicamente en el ahorro de los hogares, ¿no?, entender su relevancia para todos los que nos escuchan. Invitamos también a la gente que nos está siguiendo por EMOL, si quiere contestar una encuesta que vamos a hacer respecto a esta discusión. Entiendo que hay un código QR que lo van a proyectar en pantalla, lo pueden escanear, ahí hay 3 preguntas y lo invitamos a todos a contestar, también a los que están siguiendo por Zoom a través de la plataforma de la Universidad Católica de Valparaíso, ¿no? Así que vamos a la relevancia del ahorro en los hogares, ¿no? Yo creo que el estudio muestra muy claramente cómo esto fue, y todos ustedes lo han comentado, una variable muy relevante, y básicamente para cumplir los fines de vivienda y de ahorro para la vejez, ¿no? Y cómo como país fuimos creciendo en eso, en instrumentos, en legislación, en preocupación, y pasamos del 8% ahí en los 80 al 22, 25, no me acuerdo la cifra exacta, no nos acercamos nunca al 30%, pero son cifras altas, ¿no? Y era que llegamos a contribuir al ahorro total, ¿no? Y toda esa tendencia, si uno la revisa ahora último, en términos de legislación, de instrumentos, quizás ha decaído, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante empezar a discutir eso, si realmente nuevamente tenemos desafíos relevantes, siempre van a haber, pero desafíos relevantes en el ahorro en los hogares, ¿no? Y entender cuáles son.
Y eso quería preguntarles a ustedes. ¿Tenemos un desafío relevante en los hogares? Ustedes ya han señalado que sí, pero entonces enfoquémonos en qué, ¿no? Ha estado en la oferta de instrumentos, en la cantidad de entidades que existen en Chile, como existen una multitud en los países más avanzados, ha estado en la educación, en el comportamiento de los chilenos, en los incentivos tributarios, en la incorporación a la legislación laboral, como existe en países como Estados Unidos, Canadá, Francia, como lo comentábamos, ¿no? Que es parte habitual de las negociaciones colectivas, en fin, etcétera, ¿no? ¿Dónde han estado probablemente las deficiencias y por lo tanto dónde van a estar los desafíos? Y una segunda pregunta, aprovecho a hacerles también inmediatamente para la intervención, y que algo Andrea ya lo adelantaba, ¿no? O sea, ¿es viable el ahorro en las familias de ingresos medios y sobre todo bajos? Sobre todo la situación que tenemos del país. Hay una cifra bien relevante de la CACEN, entiendo, donde 4 de los 5 quintiles de familias, si los dividimos en 5, los de 4 de menores ingresos no ahorran, o sea, se consumen todos sus ingresos. Y por lo tanto, porque todavía tenemos una realidad de desigualdad importante en el país, ¿no? Entonces, y si el fin es vivienda, el fin es pensiones, los principales, hay otros, quizás el Estado puede ser más eficiente en suplir esos objetivos, ¿no? Entonces, ¿es viable el ahorro en las familias de bajos ingresos? Al respecto, quizás hay otros instrumentos más eficientes que nosotros como país podíamos impulsar, ¿no? Era algo de eso había adelantado Andrea, ¿no? Entonces, relevancia al ahorro, ¿dónde están los desafíos? ¿Es posible invitar a 4/5 de las familias hoy en día del país que no ahorran a que se sumen, si es que hubieran instrumentos para ello? Yo propongo seguir con el mismo orden, ¿no? Era Cecilia, Andrea, Enrique, así que adelante, Cecilia. Bueno, gracias. Muy interesantes los puntos. Tengo un pequeño matiz respecto a algo que planteaba Andrea. Efectivamente, tuvimos un salto en el ahorro espectacular entre mediados de los 80 y mediados de los 90. Eso efectivamente, y concuerdo con ella, no lo vamos a poder repetir. Ahora, eso no quita que creo que el esfuerzo hay que hacerlo de todas maneras. Y de hecho, los países asiáticos con niveles de ingresos superiores al nuestro ahorran bastante más que nosotros, en el fondo. Y eso tiene que ver finalmente con la tasa de crecimiento. Entonces, creo que este esfuerzo lo tenemos que hacer, creo que es algo a lo que se le daba mucha importancia antes como política pública, como incentivos, como discusión. El mismo estudio de Enrique habla mucho de esta comisión del ahorro que se creó y que es un tema que ha perdido importancia en la agenda y a mí me parece que sí es necesario que se recupere. Y por un tema bien esencial, y que creo que aquí también el mensaje político de alguna manera ha sido muy poco claro. Si nosotros vivimos mucho más de lo que vivíamos hace 20, 30 años atrás, y seguimos esperando tener los mismos años de vida laboral, y de hecho menos, porque ahora como la gente estudia más tiempo, el tiempo dedicado a la vida laboral al final podría irse acortando. Eso significa necesariamente que somos más pobres, y creo que de alguna manera eso no se ha dicho. O sea, si tenemos que repartir el mismo ingreso en un periodo de vida pasiva más largo, somos más pobres, ¿y cómo compensamos eso? Bueno, tenemos que ahorrar más. Y de hecho, si uno se va al tema de las pensiones, que creo que es uno de los más graves que enfrentamos, la única salida que tiene ese tema es que como país ahorremos más. No hay otra forma. Entonces creo que esto sigue siendo un tema relevante. Y yendo más a la pregunta concreta, claro que es difícil para las familias de ingreso medio y de ingreso bajo ahorrar. El esfuerzo ahí es mucho más difícil porque apenas tienen para la subsistencia. Lo que no quita que aquí se hagan esfuerzos. Y creo que hay varias líneas que se señalan en el informe que son importantes. Creo que tenemos un déficit de educación financiera. De alguna manera de que las personas entiendan la importancia que tiene actuar en estos temas. Y el mismo informe sugiere varias ideas que me parecen buenas, otras que creo que necesitamos profundizar. Por ejemplo, se habló antes del incentivo, habló Enrique, mencionó este incentivo tributario, este APB con letra A, que incentiva el ahorro de personas de ingreso medio o bajo. Hay muchas cuentas de este tipo de ahorro, pero los montos son bastante bajos. O sea, esto todavía como pilar de ahorro previsional, le falta mucho para hacer un pilar, está más bien como una pilastra, y creo que hay harto que hacer aquí. Está el ahorro previsional voluntario colectivo, que es una política que si uno analiza el resultado, la verdad que
casi un fracaso en términos de política pública. Creo que eso se puede perfeccionar. Y entonces aquí hay dos roles que es importante relevar y en el que creo que, por ejemplo, las cajas pueden cumplir un rol muy valioso, acompañando el rol que deberían cumplir en estos temas los empleadores, fomentando el ahorro de los trabajadores a la misma idea que está este crédito social en el que las cajas tienen un rol tan interesante, y lo señala el estudio, también podrían cumplir un rol en términos de ahorro social, y fomentarlo a través de descuentos por planilla, a través a lo mejor de esquemas de premio. Los que estamos dentro de las cajas sabemos, por ejemplo, que por el hecho de estar a veces en una caja uno tiene descuentos en el comercio. Entonces uno podría establecer, bueno, usted en este minuto tiene un descuento, ese descuento se va a depositar en la cuenta de ahorro que usted tiene asociado a esta caja. Yo creo que ahí nos hemos ido quedando atrás, creo que hay mucho por hacer en estos temas que tienen que ver con rol de la empresa, rol del empleador, el rol que podrían cumplir en estos temas las cajas, y el rol que puede cumplir la política pública en términos de educación financiera. Yo creo que ahí hay mucho por hacer. Y en eso, por ejemplo, una de las ideas que salen en el informe que también parece interesante es que los ratings de crédito de las personas no solo se consideren las deudas que tienen las personas, su comportamiento de pago, sino que también el comportamiento de ahorro. Son ideas que parecen simples, pero que pueden tener impacto, yo creo, valioso. Así que, y eso de hecho, vuelvo a decirlo, creo que por eso es tan relevante esta invitación, para poner estos temas arriba de la mesa. Muy bueno. Bueno, ahí tú planteas varias cosas, ¿no? Educación financiera, comportamiento, incorporarlo, ¿no? En nuestro mercado laboral, en los distintos instrumentos que hay asociados a eso, ¿no? Y desde ya el rol de las cajas u otras entidades, yo creo que era vital, ¿no? Eso existe, yo creo que eso es una de las sorpresas interesantes en este estudio, de que esto no es que estemos inventando la pólvora. Varias de las cosas que menciona Cecilia y Enrique están presentes en varios países, ¿no? Y son a veces cambios relativamente sencillos que podemos hacer para cambiar esa dinámica, ¿no? Andrea, relevancia de los ahorros, y más encima como presidenta, me imagino, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, la presentamos como presidenta de la Fundación de la Pobreza, ¿no? De la superación de la pobreza, yo creo que tiene harto que decir, ¿no? O sea, era en términos de, ¿se puede ahorrar? ¿Es más eficiente el Estado quizás para cumplir objetivos similares? Adelante. A ver, yo separaría dos cosas aquí, un poquito tomando el hilo del que dejó ahí Cecilia instalado. Separaría lo micro de lo macro. Queremos más ahorro agregado, por cierto, para invertir, para crecer, pero en los países el ahorro agregado no viene del hogar típico. A los hogares les cuesta mucho ahorrar. El ahorro agregado viene de las personas de más ingresos, viene de las empresas, viene del Estado, viene de los extranjeros en muchos países en general. Eso no significa que no querramos hacer un esfuerzo de promover el ahorro entre los hogares, porque trae bienestar, tiene esta capacidad para mirar el futuro, para poder financiar tu pensión, para tener una jubilación digna, por tantos motivos. Entonces creo que separaría en el fondo esta aspiración a tener más ahorro agregado de lo que podemos lograr promoviendo el ahorro entre los hogares. Y yo creo que aquí lo que más importante, y está en el estudio de Enrique, es lo que hemos aprendido de la naturaleza humana en economía. La misión que tenemos los economistas es que importan los precios, entonces hay que ponerle subsidios y la gente responde a eso, y con eso ya vamos a conseguir un montón de ahorro. Y hemos aprendido en el mundo, esto no es particular de los chilenos, esto es algo repetido en el mundo, y por eso me refiero a la naturaleza humana, de que nos cuesta ahorrar. Nos cuesta todo lo que significa sacrificar algo hoy día para mañana. Nos cuesta hacer dieta, nos cuesta salir a trotar, nos cuesta levantarnos temprano, nos cuesta hacer nuestras tareas, las cosas que prometemos a tiempo, nos cuesta, que sabemos que son, y lo importante es que sabemos que son cosas que son buenas para nosotros. El ahorro está en esa categoría. Es un costo hoy día para un beneficio futuro. Y yo creo que en esto, para poder promoverlo, tenemos que ir separando en pedacitos qué es lo que significa ahorrar, en términos de la acción de ahorrar. Significa de partida que tú tienes que entender el problema.
entender el problema de la multiplicidad de posibilidades de instrumentos que existen por ahí dando vuelta. El interés compuesto es algo que es difícil de comprender para la gran mayoría de la gente en cualquier parte del mundo, no es una cosa específica de Chile. Significa tener visión de futuro, significa decir, bueno, tengo que hacer un plan para más adelante. Hay algunas alturas de la vida en que la gente se cree inmortal. A los jóvenes piensan que nunca les va a pasar nada, que esas cosas de enfermarse, jubilarse, quedarse cesante, no solamente a los jóvenes, mucha gente piensa que a uno no le pasan, esas son las cosas que le pasan a otros. Eso es parte de la problemática que conocemos de entender el ahorro, que hemos ido aprendiendo de otras ciencias, por cierto, en economía. Los psicólogos y los cientistas, los psicólogos sociales comprenden mucho mejor este problema que nosotros. Después de pasar por todos esos pasos, mirar el futuro, comprender todo lo que te ofrece el mercado, etcétera, tienes que escoger una solución. ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿En qué voy a ahorrar? Eso ya de por sí es difícil. ¿Cuáles son las condiciones del contexto? Tengo mis hijos a quienes tengo que pagarle la escuela o la universidad, tengo un padre enfermo, mayor, y tal vez haya que cuidarlo y financiar el cuidado o el apoyo médico, etcétera. Todas esas otras cosas que están sucediendo alrededor. Y después el último paso probablemente es el más difícil y el que hemos aprendido a que hay formas de saltárselo, que es el problema de la fuerza de voluntad. Puedo tener todo esto claro, puedo tener claro que tengo un problema en el futuro, que puedo mirar para adelante, pero me acaba de llegar una oferta en internet ahora que estamos todos comprando en línea, para comprar la tele gigante y ver con los vecinos que ahora sí pueden venir los Juegos Olímpicos. Entonces el ahorro queda para mañana, porque el ahorro siempre puede quedar para mañana. El ahorro es un concepto abstracto. Nos sentimos sus beneficios hasta el futuro, hasta cuando llega ese minuto. Cuando uno llega a la jubilación sin ahorrar, no puede volver atrás. No hay espacio para volver atrás y ahorrar lo que no ahorraste, no hay espacio para aprender, es muy difícil. Entonces, lo que hemos aprendido, y lo recoge que Enrique y con su coautor en el trabajo, de que hay que intervenir en esto de otras formas, hay que facilitarle la vida a la gente, hacer súper fácil. Por ejemplo, si uno quiere hacer un APB, tiene que ir a firmar físicamente a una sucursal el permiso para la APB. Después lo puedo hacer por internet y después me puedo descontar esa cosa. Ese costo es suficientemente grande como para que la gente no lo haga. El Banco Estado, Enrique conoce muy bien el Banco Estado, ha hecho este esfuerzo, si no me equivoco, del año 2017, y si bien Cecilia tiene razón, los montos son chiquititos, pero el APB el APB de clase media, el APB que tiene subsidio y no reducción de impuestos, hoy, si no me equivoco, hoy día unas 350.000 cuentas. No había APB en el país antes de que el Banco Estado decidiera, ¿sabe qué más? Vamos a hacer esto. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, remuneran a quienes venden por vender esto. No solamente te remuneran a un ejecutivo de cuentas por ofrecer créditos, también hay un beneficio. Entonces vale la pena. Y vas y le explicas y lo haces fácil y lo puedes descontar. Tienen trabas, por cierto que tienen trabas. La CMF todavía no ha permitido que esto se pueda hacer en línea, a pesar de que tú tienes la tarjeta coordenada y tienes muchas cosas en el banco que la facilitan. Yo creo que, para no extenderme tanto más, creo que la solución va por ese lado. Va porque aprendamos a romper estos pedacitos del comportamiento que tienen las personas. No es a través de las tasas de interés, no es a través de la educación tampoco. Yo creo que la educación ayuda a hacer más legítimo el ahorro profesional, etc. Pero el problema último, el último paso es la fuerza de voluntad. Por mucho que tú entiendas el problema, no lo vas a hacer. Por mucho que yo entienda que tengo que hacer dieta, pucha que me cuesta hacerlo y no la hago. Ese problema, dejar todo en las manos de educación, creo que es un riesgo muy grande al no conseguir los resultados que buscamos. Gracias, Andrea, ¿no? Bueno, la teoría del empujoncito, ¿no? Eso, premio Nobel recientemente, ¿no? Pero bueno, discutamos de eso. De hecho, hay varias preguntas, han llegado un montón de preguntas, desde ya les digo que no las vamos a poder contestar todas, pero las estamos tratando de agrupar para hacer un par de preguntas generales, ¿no? Pero primero quiero pasarle la palabra a Enrique, ¿no? Respecto a la relevancia del ahorro en los hogares, ¿no? ¿Es posible? ¿Dónde están? ¿Dónde hemos fallado? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo lo hacemos, sobre todo en las familias de ingresos medios bajos? Cuando quieras, Tomás y Enrique, está lista la encuesta, así que ustedes ahí, cuando quieran, la solicitan y la proyectamos en pantalla. Muchas gracias. Vamos cerrando con la última ronda y ahí vamos compartiendo. Pero adelante, Enrique, por favor. Una idea muy simple.
yo creo que se ha ido despejando con las intervenciones de nuestras dos distinguidas panelistas, esta idea que a veces emerge en la discusión y en el análisis de estos temas, y es que no se le puede pedir a los segmentos de menores ingresos que ahorren. Por cierto que la base del ahorro no lo van a hacer esos segmentos, eso es evidente. Sin embargo, toda la evidencia y los estudios que se han realizado en distintos continentes muestran que el promover prácticas a veces muy simples de ahorro, en grupos, incluso en grupos cercanos a la pobreza, genera una dinámica que tiene efectos beneficiosos. Los servicios financieros no son servicios que demande únicamente la clase media o los sectores acomodados. Los servicios financieros ayudan enormemente a la inserción económica y social. Pensemos simplemente en algo tan simple como, para obtener un trabajo, un inmigrante que llega a Chile, pensemos en un inmigrante que llega con sus papeles ordenadamente, ¿cuáles son las cosas básicas que le exigen para poder insertarse? En primer lugar, tener una cuenta RUT. Sin una cuenta RUT nadie te da trabajo, porque nadie quiere emitir un cheque para efectos de pagar una remuneración. Eso se hace mediante una transferencia electrónica. Entonces, eso está demostrando que aún los sectores más vulnerables, con menores ingresos, requieren de cierta cantidad de servicios financieros, aunque sean muy bajos. Y en esa perspectiva hay que entender el ahorro. No se trata de grandes sumas, por supuesto que el ahorro tendrá que ser proporcional, pero el ahorro de alguna manera da cuenta de una aproximación al manejo de ingresos y gastos con un perfil ya no de cortísimo plazo, sino que de un mediano plazo, donde tú puedes optar a tomar decisiones como comprar algún artefacto para el hogar, emprender la compra de una vivienda propia, emprender un negocio. Todo eso solo es posible en la medida que incorporamos a la ecuación y a la toma de decisiones tanto el ahorro como el crédito. Ahorro y crédito son dos componentes fundamentales en este proceso decisional. Y por tanto hay que entender esta perspectiva mucho en esos términos, más que en la perspectiva de generar volúmenes de ahorro gigantescos, porque eso evidentemente que para los sectores medios bajos eso no va a ser posible. Pero claramente aquí hay una perspectiva de un sentido de mayor responsabilidad, de hacerse cargo de ciertas cosas, de poder tomar decisiones más interesantes, como las que he mencionado. Bueno, pero demos paso a las preguntas y a la encuesta. Bueno, hoy nos quedan algo menos de 10 minutos, ¿no? Que era la idea de hacer un último ciclo de intervención en torno a propuestas. ¿Qué engranajes mover, ¿no? Ahí cuáles son los engranajes a los cuales ustedes le apuestan y quizás cuáles primero y cuáles después, ¿no? Pero quizás era en conjunto con eso, déjenme, hay bastantes consultas, pero hay una que se repite bastante, que déjenme ver si la logro sintetizar, ¿no? Varios de los que están de asistentes en el seminario plantean que hay una relación entre consumo, endeudamiento y menos ahorro. Entonces, si eso es cierto, ¿dónde está el problema? Y algunos plantean que está en la banca, en la regulación bancaria, en el mercado financiero, los pocos actores, y que los incentivos están, digamos, a que las utilidades están en otra parte, que quizás debiera haber ahí alguna política pública que ayude a generar incentivos ahí a los oferentes. Todo este tema de la cantidad de tarjetas y el acceso simple y fácil al endeudamiento y hoy día digital, y no debiéramos hacer algo en eso. Entonces, que ahí hay una cadena que quizá no es solo enfocada en el ahorro, sino es un poquito más amplia. Era consumo, endeudamiento, facilidad para el endeudamiento. ¿Es así o no en opinión de ustedes? Y si habría que hacer algo, ¿no? En términos de política pública e intervención, ¿no? Respecto a eso. Así que les dejo plantear esa pregunta, si es que quieren pronunciarse. Pero desde ya les planteo también, ¿no? ¿Cuál es el engranaje a
a mover, ¿no? Más allá de esto, de estas consultas que vienen, ¿no? Hay gente que plantea, por ejemplo, algo que también ya se empezó a discutir acá, ¿no? O sea, de que si el Estado debería tener un rol más activo, ¿no? Sobre todo, ¿qué va a pasar con la recuperación de los ahorros de pensiones? ¿Cuál debería ser el rol del Estado en eso, ¿no? O sea, y por lo tanto, ¿qué más podemos hacer ahí? Entonces, estoy sintetizando dos grupos de preguntas que surgieron para la última intervención de ustedes, si las quisieran contestar, o directamente plantear ustedes cómo apostarían para que vuelva a ser relevante en política pública esta discusión, o qué instrumentos, propuestas específicas creen que serían más interesantes de poder promover. Así que partimos con el mismo orden. Cecilia, adelante. Bueno, lo primero, y aquí volver a esta distinción que hacía antes Andrea de la micro y la macro. Desde el punto de vista macro, Chile no tiene problemas de endeudamiento complejo. En el fondo, los niveles de endeudamiento de los hogares en Chile en promedio son acordes a su nivel de desarrollo. Lo que no quita que a nivel micro efectivamente sí haya problemas, y yo creo que esto tiene alguna vinculación con los temas que han tocado también Enrique y la Andrea respecto a estos temas que son súper relevantes de economía del comportamiento. Y como tú decías, Tomás, ciertamente es mucho más fácil y está mucho más disponible tomar deuda que ahorrar. Y yo creo que en eso sí son necesarias políticas que tienen que ver con hacer más fácil el ahorro, que es lo que estábamos hablando antes. Facilitar descuentos por planilla también para temas de ahorro, tanto como de deuda, instaurar sistemas de ahorro colectivo a través de los empleadores. Yo vuelvo aquí a relevar el rol que me parece que pueden cumplir los empleadores en estos temas, de facilitar que los trabajadores ahorren. Hay veces que creo también que los empleadores pueden cumplir un rol relevante en temas de educación financiera, como parte a lo mejor de lo que es la responsabilidad social empresarial. Y a veces son, y como decía también Enrique, aquí no va a haber una bala de plata, no hay una sola política, no es cosa que digamos vamos a hacer ahora esta reforma tributaria y con esto vamos a arreglar el problema. Yo creo que son pasos en distintas áreas de hacer más fácil, precisamente por los temas de economía del comportamiento, hacer más fácil procesos de ahorro, y por eso a mí estas ideas como, mire, usted tiene un descuento en esto, eso puede ir directo a su cuenta de ahorro, y a lo mejor, claro, como no es algo que yo tenga que pagar en ese minuto, sino que es solo un descuento, que en vez de ese tipo de cosas yo creo que ayudan y que son necesarias, que van de a poco cambiando comportamiento. Y aquí hay que tener también en cuenta que el pequeño ahorro de cada persona, esto tiene una especie como de externalidad positiva. Esto al final tiene que ver con el tema de la sostenibilidad. Hemos logrado introducir el concepto de la sostenibilidad ambiental y no hemos logrado lo mismo en temas de ahorro. Y al final es la misma idea. O sea, yo cuido ahora el planeta, cuido el medio ambiente para tener un mejor medio ambiente a futuro. Yo cuido ahora mi consumo y ahorro para tener mejor calidad de vida en el futuro. Ese concepto de sostenibilidad que lo hemos logrado introducir en temas medioambientales, tenemos que introducirlo también en el comportamiento respecto al perfil de consumo a lo largo del tiempo. Gracias, Cecilia. Vamos muy inmediatamente, Andrea, la última ronda, adelante. Bueno, como decía Cecilia, es mucho más atractivo endeudarse y consumir hoy día que ahorrar y consumir mañana. Y también es más rentable para quienes ofrecen estos instrumentos financieros. Es más fácil vender crédito y es más rentable vender crédito. Entonces, se conjuga una problemática que es un poquito antiahorro a nivel de los hogares. Y hemos aprendido ya bastante de estas pequeñas intervenciones que son súper sencillas y que tienen la gracia de ser muy baratas de instalar. Es mucho más caro dar un subsidio al ahorro desde el Estado que ayudar a la gente a llenar los papeles. Hacerlo fácil, ponerle nombre al ahorro. ¿Para qué quiere ahorrar usted? Voy a tener una cuenta de ahorro para las vacaciones, una cuenta de ahorro para el pie de la casa, una cuenta de ahorro para
para la educación de mis hijos, para comprar regalos de Navidad, póngale el nombre que usted quiera y se pone una meta y usted va revisando eso y nosotros los acompañamos en eso. Hacerlo fácil la inscripción, el ejemplo que daba yo de la APB recién, es una cosa súper sencilla de hacer y es bien notable que todavía no se haga algo así, habiendo tantos otros mecanismos de resguardo de quienes son las personas. Es empezar a llenarle el formulario a la persona. En vez de mandarlo con el formulario para la casa, de llenarle la mitad del formulario, eso sirve, pero la gente lo termina ahí mismo y lo entrega. En vez de decir, ya lo voy a venir a traer la próxima semana. Eso es muy improbable que la gente lo termine de hacer. Son cosas súper, súper sencillas. Hacerlo automático, lo mencionó Cecilia, que uno puede descontarle automáticamente de tu sueldo, así como te descuenta el pago de la deuda, también te pueden descontar estas otras cosas, o tu crédito hipotecario. Ponerle sello, sabe que usted está ahorrando en esto que es verde, en esto que es social, en esto que es no sé qué. Todas estas cosas que estoy describiendo son prácticamente gratuitas de hacer. Y han demostrado ser súper efectivas en generar esos empujones. En el fondo, la gente no tiene que percibir el ahorro como un costo, como un sacrificio. Y eso es lo que hace todas estas intervenciones. Hacérsela fácil como para que uno ni siquiera alcance a pensar en lo que estoy dejando de hacer por ahorrar. Y hay suficientes experiencias internacionales, también a nivel colectivo, como decía Cecilia, dentro de los lugares de trabajo, que pueden ser un buen lugar para poder empezar. Entiendo, volcándose más por obviamente el lado de la economía, el comportamiento, los incentivos, más que restringir, digamos, la oferta de consumo y de acceso al crédito simple y fácil, ¿no? Era Enrique, para ir cerrando, propuesta. El informe entrega hartas luces en esa línea, muestra experiencias comparadas. Yo creo que estamos coincidiendo en cuanto a que hay que facilitarle la vida a los ahorrantes por distintas vías. La remuneración tradicionalmente fue la tasa de interés, pero ese mundo se terminó. Estamos viviendo un mundo con tasas muy bajas. Lo más probable es que esto permanezca por mucho tiempo. Es difícil anticiparlo, pero todo apunta en esa dirección, de manera tal que esa compensación, la que venía de la tasa de interés, a este sacrificio, muy bien lo señala Andrea, ahorrar conlleva un sacrificio. Esa remuneración, esa compensación no es suficiente hoy día. Y por tanto hay que agregar otros elementos. Facilitarle la vida a quien ahorra. Ya se han mencionado varias ideas, tener la posibilidad de un descuento por planilla, acercar opciones a través de la empresa. Fíjate qué cosas tan simples, esto lo aprendí yo cuando trabajé en Banco Estado. Cuando tú abres una oficina bancaria en un lugar aislado, en una zona rural, lo primero que se advierte como actividad de las personas, de los vecinos, es que se incrementa significativamente el volumen de ahorro. Eso quiere decir que esos ahorros estaban probablemente en cajones, debajo del colchón, y fueron llevados a la sucursal bancaria, que es percibida que conlleva ciertos beneficios, porque hay mayor seguridad, te reditúa algo, modesto pero algo. Entonces, son cosas que hacen que esa persona que está en disposición a ahorrar, efectivamente lo haga. Y menciono un último punto. Necesitamos acercar el ahorro a los sistemas de pago. Porque si yo ahorro, quiero tener la seguridad que puedo retirar mis fondos con relativa facilidad. Pero si tengo que hacer una larguísima fila, como la que estamos viendo hoy día, delante de las sucursales bancarias, eso pone una limitación. Si yo voy a retirar 5.000 pesos, 10.000 pesos, porque estamos hablando aquí de ahorro social, de microahorro. Si tengo que perder media mañana haciendo una fila, simplemente eso es un desincentivo al ahorro. Entonces tenemos que dar facilidades por varias vías. Facilitar la apertura de las cuentas, facilitar los retiros, facilitar los abonos, poner todo esto cerca de la gente. Y creo que eso puede ayudar un poquito a revertir la situación en la cual estamos.
Gracias, Enrique. Creo que nos hemos quedado con hartas preguntas, hartas ideas. Bueno, esa era la idea, abrir el apetito, no solo antes del almuerzo, sino obviamente para yo creo hacer una discusión que quizás está ausente de manera más intensiva en nuestro país respecto a las políticas públicas en torno al ahorro público, privado y en particular en las familias, ¿no? Quiero nomás para cerrar el seminario, un minuto, era mostrarles los resultados de la encuesta, si la pueden proyectar. Hicimos 3 consultas. Era a todos los asistentes, uno, si creen conveniente implementar algún subsidio público para incentivar el ahorro en los sectores de menores ingresos, si en el caso particular o lo que han visto afectada la capacidad de ahorro producto de la pandemia, si consideran preocupante el aumento del endeudamiento y la disminución de los ahorros del sector público para la estabilidad macroeconómica, y si considera la educación financiera uno de los factores claves para mejorar el ahorro de los hogares en Chile. Así que no sé si estamos proyectando ya los resultados. Sí, la están proyectando, le pido por favor que la puedan dejar anclada a la pantalla para que también la puedan ver los panelistas. En eso, ¿no? Entonces... Arriba a mano derecha donde dice Gracias Producciones está, la pueden anclar para que se vea más grande. Perfecto. Así que ahí están los resultados, yo no alcanzo a leerlos, así que Gianfranco, si quieres tú me ayudas, que tienes mejor vista, tienes anteojos, yo no. Así que, si quieres. Bueno, la primera pregunta, si cree conveniente implementar algún subsidio público para incentivar el ahorro. Mayoritariamente, obviamente que los subsidios siempre son bien vistos, alrededor del 70% está de acuerdo o muy de acuerdo con esa pregunta. La número 2, si la pudiéramos pasar. Que nuestros panelistas comentaban algo distinto, creo, en eso, pero bueno. Claro, pero a los ahorristas les conviene, así. En su caso particular se ha visto afectada su capacidad de ahorro producto de la pandemia, totalmente de acuerdo, un porcentaje de más del 60%, indiferente, más o menos la mitad, parcialmente de acuerdo, y ya iba bajando la gente que ha mantenido su nivel de ahorro producto de la grave crisis que nos viene afectando hace año y medio. La pregunta número 3... Dicen que hay muchos recursos en cuentas corrientes y cosas así, ¿no? Claro, pero aquí más la gente muchas veces no considera como su ahorro los que retiró ahora producto de la AFP, sino que considera muchas veces los ahorros como los que tienen sus cuentas de ahorro. A número 3... Y lo pasó de un lado a otro. Entonces no... Lo saqué de la AFP y lo puse en la cuenta rural. Sí, claro, entonces... no me di cuenta del cambio de... Considera preocupante el aumento del endeudamiento y la disminución de los ahorros del sector público para la estabilidad macroeconómica del país. Totalmente de acuerdo, un 50%, y parcialmente de acuerdo, un 10%, y en el resto se distribuye. O sea, la gente está preocupada que nos estamos acercando a un 40% de nivel de deuda. No está, pero los beneficia con los bonos que están recibiendo, así que bueno. Esperemos que esto se pueda estabilizar. Hay una dicotomía, ¿no? La discusión en el Parlamento y este gráfico, pero bueno. Claro, porque hay muchos que no pasa nada si aumentamos el nivel de deuda y no piensan en el riesgo país. La número 4, creo, tenemos 4 que nos quedamos por ahí. Perfecto. La número 4, la última, considera que la educación financiera es un factor clave, sí, más del 90%. Dice que hace falta, y la educación financiera estamos en deuda en ese acápite en general en el país, estamos haciendo esfuerzo en ellos, pero son insuficientes al parecer. No sé Gracias, si hay algún comentario, Tomás. Yo leo poco, pero por lo menos me acerqué bastante. No, tenía anteojos, ahí quería prestármelo, pero era difícil en esta era prestárselo. Oye, era súper interesante, nos pasamos unos minutos, pero todavía tenemos ahí buena audiencia. Nada más que quizás abrir la discusión, nos quedamos ahí con apetito de seguir conversando, pero nada más que agradecer a Enrique, Cecilia, Andrea, muchísimas gracias, ojalá logremos impulsar esta discusión y políticas al respecto. Gracias a la Universidad Católica de Valparaíso por llevar el estudio, a Enrique, a Fernando Ochoa, a Gianfranco, a los organizadores. Así que a todos, muchísimas gracias y esperamos seguir conversando respecto al ahorro y especialmente de los hogares. Para la Universidad Católica del Paraíso, el Magíster en Banca, y la Universidad de Cantabria y Cajas de Chile, que es el principal organizador de este encuentro. Ha sido un honor, Andrea, Cecilia, Tomás y Enrique, contar con su presencia esta mañana. Nos incentiva a ahorrar, a diversificar el ahorro, a preocuparnos por la deuda pública
pero también a generar políticas para que la empresa incentive la inversión. Eso nos dará un país más próspero. Los invitamos a futuras conferencias, los dejamos enlazados para ellas y agradecemos especialmente a EMOL TV, que ha transmitido con más de 30.000 seguidores este evento. Lo pueden revisar ahí, los que no alcanzaron a verlo, y también vamos a dejar disponible para todos los participantes el interesante estudio de don Enrique Marchal y del profesor Fernando Ochoa. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos y esperamos reunirnos prontamente. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, este es un programa, podríamos llamarlo así, internacional. Tenemos un sólido vínculo con la Universidad de Cantabria, eso nos abre una ventana hacia el mundo. Ellos tienen mucha experiencia en el desarrollo de este programa y lo dictan actualmente en otros países, de manera tal que eso es un aporte, es una perspectiva, un enfoque, y creo que la pasantía es parte de ese vínculo, de esa relación que tiene como sello el programa.